Bien, chicos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Para nosotros como grupo es un placer y una gran, sobre todo, agradecimiento de que cada uno de ustedes puedan acompañarnos en esta exposición. Nosotros somos el grupo número 3 y tiene la responsabilidad de estar explicándole el desarrollo embrionario del tubo digestivo. Este grupo tiene 10 integrantes, que cada uno de ellos tendrá más adelante la oportunidad de presentarse. Mi nombre es María Victoria Batista y soy la que lleva a cabo la introducción de este tema. De manera general, me gustaría decir los objetivos de esta exposición y nuestra introducción. Como objetivo, nosotros queremos proporcionar una visión clara y completa del desarrollo embrionario y del tubo digestivo, desde sus orígenes hasta las posibles complicaciones, destacando la importancia de este proceso de la formación del sistema digestivo humano. De manera introductoria, ¿qué le podemos decir de este tema? Le diríamos que el tubo digestivo embrionario da origen y desarrollo vital, la formación del sistema digestivo desde la primera etapa, la exploración de segmentos, órganos y malformaciones de este tema. Sin más que agregar, le voy a estar dejando la oportunidad a nuestra compañera para que le esté hablando sobre la importancia del tubo digestivo en el desarrollo embrionario. Muchas gracias y feliz noche. Saludos. Iniciando con lo que es la importancia del tubo digestivo en el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario, el tubo digestivo es uno de los sistemas más complejos y fundamentales, ya que no solo prepara al nuevo ser para una futura alimentación fuera del útero, sino que también participa en la formación de órganos vitales que regulan muchas funciones del cuerpo. Por ejemplo, en primer lugar tenemos lo que es la preparación para la alimentación fuera del útero. Mientras está en el útero, el feto recibe nutrientes a través de la placenta. Sin embargo, una vez nacido, debe ser capaz de digerir leche materna o fórmula. Aquí entra en juego la formación del tubo digestivo, que inicia desde la 4ª semana de gestación y se desarrolla a partir del endodermo. Se divide en 3 partes, las cuales son intestino anterior, medio y posterior, las cuales también darán origen al esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Mis compañeros más adelante van a desarrollar dicho tema. Durante esta etapa se forman estructuras claves que deben ser funcionales al momento del nacimiento para que el bebé pueda alimentarse por sí mismo. La correcta formación del tubo digestivo es sumamente esencial, ya que un defecto en la formación de estos órganos puede provocar problemas graves, como la atresia esofágica, donde el esófago no conecta con el estómago, impidiendo el paso normal de los alimentos. A esto se suman otras condiciones como la atresia intestinal o la estenosis, que también pueden provocar obstrucciones y requieren intervención quirúrgica inmediata. La alimentación por vía oral solo es posible si hay una estructura funcional, con órganos alineados, conectados y permeables. Por eso, cualquier alteración en este proceso embriológico puede comprometer gravemente la salud del recién nacido. Además, es importante también destacar que este proceso no solo prepara al bebé para alimentarse, sino que también inicia desde temprano la maduración de ciertos reflejos como el de la absorción y deglución, que son esenciales para poder alimentarse inmediatamente después del nacimiento. Sigue, pasa a diapositiva, por favor. Entonces tenemos en segundo lugar que este es importante para la producción de enzimas digestivas y absorción de nutrientes, perdón. El intestino delgado, el hígado y el páncreas deben
estar completamente desarrollados al nacer para que el bebé pueda procesar los nutrientes de la leche. Aunque algunos procesos maduran progresivamente después del nacimiento, ya desde etapas fetales estos órganos empiezan a desarrollar sus funciones. El intestino delgado, por ejemplo, desarrolla microvellosidades que aumentan su superficie de absorción, permitiendo una mejor captación de nutrientes. El hígado, por otra parte, comienza a producir bilis a partir de la semana 12 de gestación, y el páncreas inicia la producción de enzimas digestivas como la amilasa, lipasa y tripsina, además de insulina. Estas enzimas son esenciales para digerir proteínas, carbohidratos y lípidos. Sin ellas, o más bien sin estas, el bebé no podría obtener la energía necesaria para su crecimiento. Además, estas estructuras deben estar bien organizadas para que el transporte de nutrientes desde el intestino hacia el torrente sanguíneo sea eficaz. Si el páncreas no se desarrolla correctamente, puede haber problemas en la digestión de los alimentos y en la regulación de la glucosa en sangre. Por ejemplo, tenemos un caso como lo es la fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta las secreciones del páncreas, haciéndolas espesas y bloqueando los conductos. Esto interfiere con la digestión, la absorción de nutrientes y puede comprometer la salud general del bebé. También pueden presentarse casos de diabetes neonatal, si el páncreas no produce insulina en cantidades suficientes. Esto demuestra cómo las alteraciones en la formación del tubo digestivo pueden tener implicaciones metabólicas serias incluso desde el nacimiento. Además, se ha descubierto que el intestino también tiene funciones que regulan, tienen funciones endocrinas, ya que produce hormonas que regulan el apetito, la digestión y la motilidad intestinal, tales como la colestequinina, la secretina y la grelina. Estas hormonas empiezan a sintetizarse antes del nacimiento y son esenciales para el equilibrio del sistema digestivo. Pasa la diapositiva, por favor. El sistema digestivo no solo es importante para la nutrición, sino que también da origen a órganos fundamentales que regulan múltiples funciones en el cuerpo. Entre ellos se destacan lo que son el hígado, que este es considerado el centro metabólico del cuerpo, que realiza múltiples funciones como la desintoxicación, el almacenamiento de energía en forma de glucógeno, la producción de proteínas plasmáticas y la regulación del metabolismo de grasas y carbohidratos. Esta comienza a desarrollarse desde la 4ª semana de gestación y adquiere funciones hematopoyéticas temporales durante el desarrollo fetal. Tenemos por otro lado el páncreas, que no solo regula la digestión a través de enzimas, sino que también controla el azúcar en sangre gracias a sus funciones endocrinas, mediante la producción de insulina y glucagón. Su desarrollo se inicia entre la 4ª y la 5ª semana y su funcionalidad es crucial para evitar trastornos endocrinos congénitos. Tenemos también lo que es la microbiota intestinal, que aunque su forma más plenamente después del nacimiento, aunque se forman más plenamente después del nacimiento, algunos estudios indican que ya hay cierto grado de colonización microbiana desde etapas intrauterinas. La microbiota cumple un papel clave en la gestación, en la protección inmunológica y en el desarrollo neurológico. Esta simbiosis comienza tan pronto el recién nacido entra en contacto con el entorno, especialmente durante el parto vaginal. El correcto funcionamiento de estos órganos formados a partir del tubo digestivo es crucial no solo para los primeros días de vida, sino para toda la vida, para toda la salud futura del individuo. Además, la comunicación entre estos órganos es esencial. Por ejemplo, la bilis producida por el hígado debe ser almacenada en la vesícula biliar y liberada en el intestino delgado.
donde emulsifica las grasas para su digestión. Este trabajo en conjunto es posible gracias a un desarrollo embrionario coordinado y preciso. Pasa la página, por favor. La diapositiva. Tenemos en cuarto lugar que como importancia, que esta se relaciona con otros sistemas tales como por ejemplo el sistema respiratorio. El aparato respiratorio al conjunto del digestivo se desarrollan a partir del intestino anterior. Una alteración en esta formación puede llevar a una fístula traqueosofágica, donde la tráquea y el esófago se conectan anormalmente, permitiendo que el alimento entre a los pulmones y poniendo en riesgo la vida del recién nacido. Esta anomalía representa una urgencia neonatal que puede impedir la alimentación y la respiración adecuada. También tenemos, por otro lado, el sistema circulatorio. El suministro de sangre a través de las arterias como el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior e inferior es esencial para el desarrollo de los órganos digestivos. Una mala irrigación puede comprometer su formación y funcionamiento. Además, el sistema venoso que recoge los nutrientes absorbidos del intestino llega a la sangre directamente del hígado al hígado a través del sistema porta hepático, lo cual resalta la conexión estrecha entre la digestión y el metabolismo. También tenemos otro sistema que es el sistema nervioso y endocrino. El sistema digestivo está regulado por una red de neuronas conocida como sistema nervioso entérico, que controla la motilidad intestinal, las secreciones y las respuestas locales. Un defecto en el desarrollo del sistema nervioso entérico puede causar enfermedades tales como el Hirschsprung, creo que eso sí que se pronuncia, no sé, donde partes del intestino carecen de neuronas, provocando su obstrucción intestinal. Esta es una condición grave que presenta un estreñimiento severo y distensión abdominal desde los primeros días de vida del bebé. Por otro lado, tenemos que el sistema endocrino interactúa con el digestivo mediante hormonas como la gástrica, la secretina y colecistoquinina, que regulan funciones como la secreción de jugos gástricos, el vaciamiento del estómago y la contracción de la vesícula biliar. Estas interacciones demuestran que el tubo digestivo es un centro integrador de múltiples sistemas. De hecho, hoy en día se habla del eje intestino-cerebro, que indica cómo la salud digestiva influye directamente en el estado emocional y también influye en el inmunológico y cognitivo de una persona. Entonces, de forma resumida, el tubo digestivo, desde su formación embrionaria, cumple funciones que van mucho más allá de simplemente permitir la digestión de alimentos. Esta es una estructura compleja que se convierte en el punto de origen de órganos vitales para la vida y que se relaciona con otros sistemas del cuerpo humano de manera estrecha y coordinada. Su correcto desarrollo es crucial para que el recién nacido pueda sobrevivir, literalmente, alimentarse, crecer y desarrollarse adecuadamente. Las malformaciones o deficiencias de este proceso pueden tener consecuencias graves e incluso comprometer la vida de los primeros días del bebé. Comprender la importancia del tubo digestivo en el desarrollo embrionario no solo nos ayuda a entender el cuerpo humano desde su origen, sino que también a prevenir, diagnosticar y tratar con mayor eficacia las enfermedades cognitivas que afectan a este sistema. Además, nos permite valorar la integración entre sistemas y la necesidad de una visión holística del desarrollo embrionario. Por tanto, al estudiar el tubo digestivo desde sus primeras etapas, no solo adquirimos conocimientos sobre anatomía y embriología, sino que también nos acercamos a comprender la maravillosa complejidad de la vida humana desde los inicios más fundamentales, o más bien desde los inicios de la vida del ser humano. Hasta aquí mi parte y la persona que sigue. Okay. Mi nombre es Juan Santana y voy a estar hablando sobre el origen embrional del tubo digestivo. A consecuencia del
el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, se forma el endodermo, que forma parte de la gastrulación, que eso es lo que da paso al intestino primitivo. El saco vitelíneo y la adantoide quedan fuera. Los extremos cefálico y caudal del embrión tienen extremos ciegos. El intestino anterior y el posterior y el medio queda abierto durante cierto tiempo porque se comunica con el saco vitelíneo. Y eso es lo que se le llama pedículo del saco vitelíneo. El desarrollo, pasa al siguiente. Bien, el desarrollo del intestino primitivo y sus derivados se agrupan en 4 sesiones. Una, que es el intestino faríngeo, que se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, que tiene importancia en la formación de cabeza y cuello. Y una segunda sesión, que es lo que resta del intestino anterior, que se extiende desde el extremo más caudal del tubo faríngeo hasta el divertículo hepático, hasta la invaginación hepática. Y un tercero, que es el intestino medio, desde la yema hepática hasta los 2 tercios derechos y el tercio distal del colon transverso. Y la segunda sesión, que sería el intestino posterior, que se extiende desde lo ya mencionado, el tercio distal del colon transverso, hasta la membrana cloacal. Pasa a la siguiente. Bien. El tubo digestivo tiene derivados. Tenemos el endodermo y el mesodermo visceral. En este caso, el endodermo forma el revestimiento epitelial del tubo digestivo, específicamente el parénquima, quiere decir las hepatocitos, células endocrinas y exócrinas del páncreas. Mientras que el mesodermo visceral forma el estroma, la glándula el músculo, tejido conectivo, el peritoneo de la pared intestinal. Pasa al siguiente. Bien, ¿cómo el intestino sabe qué formar? Esto se debe a la regulación molecular, porque tiene genes de especificación. Por ejemplo, el gen CSOX2 codifica para formar el esófago y el estómago, el PDX1 para formar el páncreas y el duodeno, el CDX-C para el intestino delgado y el CDXA para el intestino grueso y el HOX para el hígado. Pasa a la siguiente. Bien, en cuanto a el intestino medio y el posterior, hay una interacción del epitelio mesénquima entre el ectodermo, entre el endodermo y el mesodermo visceral. Entonces, el HOX tiene zona específica donde se va a expresar, pero está controlada por el Sonic Shop. Entonces, esto es lo que le da un mandato al host para que forme diferentes estructuras. Por ejemplo, en el host 9 y 10 da desarrollo intestino delgado, el 9 y 11 el ciego, del 9 al 12 el intestino grueso y la cloaca del 9 al 13, que quiere decir 10, 11, 12 y 13. Pasa a la siguiente. Bien, en cuanto al mesenterio, es una doble capa de peritoneo. Alguna parte del intestino primitivo está suspendida en la parte ventral y dorsal, por lo que se llama mesenterio, que es una doble capa de peritoneo. Se acuñan los términos que es intraperitoneal, que es lo que está cubierto completamente por peritoneo,
y el otro término que es retroperitoneal, que solamente la cara anterior tiene peritoneo. Por ejemplo, en el caso de los riñones. También existen los ligamentos, que es también una doble capa de peritoneo, pero esta se extiende de un órgano a otro. Tanto el mesenterio como el ligamento forman vía de entrada y de salida para los vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos. En un principio, el intestino anterior, medio y posterior está en contacto amplio con el parénquima de la pared abdominal posterior. Pero cuando va avanzando los días, las semanas, específicamente en la quinta, este tejido conectivo se va adelgazando en la parte más caudal del intestino anterior, medio y posterior. Está suspendido por el mesenterio dorsal. Entonces, el mesenterio ventral, que es originario del tabique transverso, se extiende desde la parte más caudal del esófago, el estómago y la parte superior del intestino grueso. Y también existe lo que es el ligamento falciforme, que va desde el hígado hasta la parte ventral de la pared abdominal. Hasta aquí mi exposición. Continúa con la compañera. Bien, ahora sí vamos a estar hablándoles sobre el segmento del tubo digestivo primitivo. Esto es un viaje desde el endodermo hasta el sistema digestivo completo. De manera introductoria, dale la siguiente día, por favor, para darle una breve introducción en esta parte. Y es decir, que el desarrollo del sistema digestivo es un proceso fascinante que comienza en la primera etapa. Por eso se dice que es la etapa primitiva de la vida embrionaria. Hoy exploraremos los orígenes desde el sistema desde el sistema, centrándonos en el tubo digestivo primitivo, que es una estructura crucial que se forma a partir del endodermo durante la cuarta semana de gestación. Este tubo, que se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta la membrana cloacal, se divide en 3 segmentos principales, que ahí es que vamos a estar dividiéndolo. El primer segmento, como ya pueden ver en la pantalla, es el intestino anterior. A su vez se le vaya sumando el intestino medio y el intestino posterior. Entonces, ¿qué decir del intestino anterior? Bueno, la porción más cefálica del tubo digestivo primitivo es el precursor de órganos vitales, como ven el hígado, el estómago, el páncreas y los intestinos. Decimos que también en el mismo hígado se da la vesícula biliar y el páncreas. El estómago, en el estómago se desarrolla a partir de la porción más cefálica del intestino anterior. El estómago surge como una dilatación del intestino anterior y experimenta rotaciones completas que determinan una porción final. El duodeno, por su parte, es la parte proximal. La porción inicial del duodeno se origina del intestino anterior, el hígado y la vesícula biliar. Estos son órganos que forman invaginaciones del duodeno, como el hígado desempeña una función de almacenar la bilis y el páncreas, como ya sabemos, regula el azúcar en sangre. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí vamos a estar hablando sobre el intestino medio. ¿Qué decir de este? El intestino medio se extiende desde la porción distal del duodeno hasta la mitad del colon transverso. Se puede dividir en 2 etapas, que el duodeno, la porción distal, el yeyuno y el ilio. Se forma a partir de se forma a partir de asas intestinales que se alargan y se enrollan, maximizando la superficie de absorción de nutrientes. El ciego y el apéndice surge como una evaginización del intestino medio. El colon transverso y la parte del colon transverso se forma a partir de la porción distal del intestino medio. Decir en esta parte, decir 2 procesos claves que ocurren en el desarrollo del intestino medio, y es la
la, la etnia fisiológica y la rotación del intestino medio. Durante la sexta, perdón, la sexta semana del embarazo, durante la sexta semana del embarazo, las asas intestinales no sé cómo es esa palabra, pero se ecdia temporalmente hacia el colon umbilical, lo que permite su rápido crecimiento dentro de un espacio limitado. Posteriormente, las asas intestinales rozan desde 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a pasar al intestino posterior. El intestino posterior es la más sencilla para poder explicar. Y es que el intestino posterior es más caudal del tubo digestivo primitivo y da origen al colon transverso, que es la parte distal, al colon descendente y sigmoide. También tiene el recto y el conducto anal, que está en la parte posterior. Se forma a partir de la porción terminal del intestino posterior, y aquí hay un proceso crucial en el desarrollo del intestino posterior. Es la formación del tabique urorectal, que se divide la cloaca y el seno urogenital. Eso es importante destacar en esta parte, y es el conducto y el conducto anorrectal. Este proceso asegura la separación de los sistemas digestivo y urogenital. Para concluir en esta parte, vamos a hacer un resumen de esto que acabamos de explicar. Perdón. Y decimos que el tubo digestivo primitivo se divide en tres partes, como ya vimos, que es la parte posterior, la parte anterior y la parte media. ¿Qué pasa en la parte anterior del intestino? Aquí como le había mostrado las imágenes, aquí se ven los órganos vitales, como el estómago, el hígado y el páncreas. En el intestino medio es responsable de la formación del intestino delgado y de la parte y del intestino grueso, y el intestino posterior da origen al colon descendente, el recto y el conducto anal. Comprender el desarrollo del tubo digestivo primitivo es fundamental para comprender la anatomía y fisiología del sistema digestivo, así como las posibles malformaciones congénitas que pueden ocurrir a futuro. Hasta aquí es mi exposición y la compañera o compañero que sigue. Buenas noches, compañeros. Me uno al agradecimiento inicial, ¿verdad?, de acompañarnos en esta noche. Yo voy a compartir con ustedes algunos datos a nivel de investigación de lo que es la exposición y el destacar de lo que es el desarrollo del intestino medio. Cabe destacar que todos mis compañeros han mencionado que de la parte digestiva, conocer su anatomía y su fisiología son puntos claves para nosotros entender muchas malformaciones y muchas anomalías que ocurren a nivel del cuerpo humano. Sin embargo, el proceso fascinante que ocurre en el desarrollo del intestino medio, es crucial para entender sobre todo el desarrollo embrionario que mencionaba la compañera que antecedía. En el desarrollo del intestino medio se destaca la importancia que tiene. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Si estamos hablando que a nivel anatómico y fisiológico ya entendemos la importancia a nivel digestivo, ¿verdad? A nivel de anatomía y fisiología. Bueno, en el intestino medio es que ocurre el origen, o el intestino es el que da el origen a gran parte del sistema digestivo. O sea, desde el duodeno, desde la parte distal del duodeno hasta el colon, es que ocurre allí la comprensión del desarrollo. Y esto nos permite a nosotros entender las malformaciones que pueden ocurrir, no solamente congénitas, sino también que puedan tener escalabilidad a lo que son los problemas intestinales y la anatomía funcional básica, que es donde me uno a los compañeros que lo mencionaban y destacaban la importancia a nivel del cuerpo humano. Para fines de topografía o para ubicación, el intestino medio es una de las tres divisiones del tubo digestivo primitivo. Está justo en el intestino, junto al intestino anterior y al intestino posterior.
y está formado por el endodermo y rodeado por el mesodermo esplásmico. Durante la quinta semana de gestación se va formando ya lo que es el intestino medio, pero va creciendo de forma acelerada. La protuberancia que existe a nivel del cordón umbilical en lo que es la formación del proceso natural, que es la hernia fisiológica. Esto no es a nivel anatómico una patología, sino es necesaria para que el intestino medio continúe creciendo fuera del cuerpo mientras se va desarrollando correctamente. O sea, para que exista la formación correcta del intestino medio debe de existir la hernia fisiológica. Pero el intestino también conecta con el saco vitelino, o sea, a través del conducto onfalomesentérico, normalmente se degenera a partir de la semana 7, de la semana 8, pero si no lo hace, esto significa que origina anomalías como el divertículo de Meckel. Vamos a pasar al próximo slide, donde vamos a dar a conocer exactamente, mírenlo aquí, la formación como se las explico en la imagen, y sobre todo un dato súper importante, y es que el intestino medio origina partes del intestino delgado como el intestino grueso, o sea, que va destacando todas estas partes que inician desde la entrada del colédoco hasta el duodeno y se extiende hasta la mitad proximal del colon transverso. Los órganos que derivan, mi compañera que me antecedía los llegó a mencionar, pero los voy a repetir. El duodeno distal, el yeyuno. Aquí en el yeyuno ocurre la mayor parte de la digestión y la absorción de nutrientes. En el ilio, ese está especializado en absorber vitaminas B12 y sales biliares. En el ciego, es la estructura sacular donde se une el intestino delgado con el intestino grueso. Allí ocurre la mayor transformación del intestino. Y el apéndice vermiforme, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Sin embargo, continúa absorbiendo agua y electrolitos. Las estructuras que se forman, o sea, están comprendidas por más del 70% del tubo digestivo funcional, y la división funcional de estas está dividida en dos grandes partículas o dos grandes formaciones, una asa craneal y otra asa caudal. Las organizaciones a nivel porcional del desarrollo embrionario, está la craneal, que da lugar a la mayor parte del intestino delgado. Sin embargo, también están contenidas allí el duodeno distal, perdón, el yeyuno, el ilio. La porción caudal o asa caudal, también como conocida por esta titulación, forma el intestino grueso, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y mitad del colon transverso. Existe una rotación a nivel intestinal de forma muy ordenada a nivel de las asas. ¿Por qué? Porque se definen las porciones anatómicas finales del sistema digestivo. A nivel rotativo en el intestino, existen fenómenos interesantes del propio intestino medio a nivel de su desarrollo. ¿Por qué? Porque durante la herniación, recuerden que anteriormente les mencionaba la hernia fisiológica, da un giro de unos 90 grados en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Luego regresa el abdomen alrededor de la 10ª semana o la semana 10 y rota otros 180 grados en contra de las manecillas del reloj. O sea, estamos hablando que el intestino medio rota 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que lo va proporcionando de forma correcta el yeyunio a la izquierda, el ilión a la derecha y el colon en su ubicación normal. O sea, miren qué cosa tan fascinante. Pueden pasar al próximo slide. Los fallos que se pueden proporcionar, a nivel del intestino medio están tan bien estructurados que el propio desarrollo no se da correctamente. ¿Por qué? Porque las malformaciones que les mencionaba en la introducción pueden ser malrotación intestinal, que es cuando se producen obstrucciones o vóbulos, torsiones intestinales. Cuando da este giro en contra de las manecillas del reloj, puede que no lo dé correctamente para volver a su posición natural, y allí se desarrollan las torsiones intestinales o vólvulos, como también se le conoce. La persistencia del conducto onfalomesentérico es como el divertículo de Meckel, puede crear úlceras o puede llegar a sangrar cuando no está correctamente proporcionado. Y también existe otra malformación conocida como gastroschisis o gastroscrisis, o también hernia umbilical congénita. Es donde el intestino no retoma el abdomen de forma normal y se queda en una anomalía de forma delicada y precisa
que va dejando como si fuese partículas mucosas del propio intestino, por lo que se puede entender que tenga una infección, pero es por la hernia umbilical congénita. También está para, ya de forma bien breve, les recapitulo todo. El intestino medio se forma desde entre la quinta y décima semana. Participa en ella una hernia fisiológica natural que es fundamental para su desarrollo. Se origina allí el duodeno distal, yeyuno, ilion, ciego, apéndice y parte del colon transverso. Se divide en dos asas, una craneal que forma el intestino delgado y una asa caudal que forma el intestino grueso. En total, para su completo desarrollo, es importante el giro en contra de las manecillas de reloj de 270 grados para que se ubique de forma anatómica definitiva. Y en él existen alteraciones para el proceso degenerativo de enfermedades congénitas. El desarrollo del intestino medio no solo ayuda a comprender la anatomía, como mencionaba mi compañero, sino que también nos ayudan a identificar muchísimas condiciones clínicas en todo el desarrollo del tubo digestivo. Así que hasta aquí ha sido mi aporte. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Céspedes y yo soy la próxima en la exposición. Vamos a primero tratar en cuanto al desarrollo del intestino anterior. El intestino anterior es la primera porción del intestino primitivo. Es un tubo que es derivado del endodermo, que se forma como resultado del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, o sea, entre la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario. Este está limitado cranealmente por la membrana bucofaringea y caudalmente por la yema hepática. En cuanto a su irrigación, está a cargo de la arteria celíaca y que es la rama del tronco anterior de la aorta, o sea, de la aorta abdominal específicamente. A partir del intestino anterior se forman varias estructuras esenciales del sistema digestivo. Del sistema digestivo, respiratorio y glandular. Entre ellas destacan la faringe, el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno. Este desarrollo está en íntima relación con la diferenciación del mesodermo esplánico. Entonces, el endodermo y el ectodermo de la región cefálica. Ahora vamos a desarrollar punto por punto. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la faringe. Bueno, la faringe deriva de la porción más craneal del intestino anterior y esta se encuentra situada entre la cavidad bucal en el desarrollo y el esbozo del esófago. Entonces, esta se relaciona estrechamente con el desarrollo del aparato faríngeo, también llamado aparato branquial. Este sistema transitorio está compuesto por, primero, arcos faríngeos, que son los núcleos del mesodermo rodeado por endodermo y ectodermo, también las bolsas faríngeas, que son evaginaciones del endodermo y que aparecen entre los arcos internamente. También están los surcos faríngeos, imaginaciones del ectodermo en el exterior del embrión. Entonces también tenemos la membrana faríngea, que son los puntos de contacto entre, que tienen punto de contacto entre las bolsas y los surcos. Entonces, la faringe comienza a desarrollarse durante la cuarta específicamente semana, y sus derivados incluyen estructura de la cara, cuello, glándulas endocrinas, y de las bolsas faríngeas se forman la primera bolsa, epitelio de la cavidad hepática y trompa de Eustaquio. También está la segunda bolsa y la tercera bolsa, que son las glándulas paratiroides inferiores y el timo. La cuarta bolsa es la glándula paratiroides superior y el cuerpo
último braquial. Okay. Entonces, el mesenquima de los arcos faríneos también dará lugar a los músculos de la masticación, la expresión facial, la faringe y la laringe, así como, a cartílagos como el cartílago de Miquel y de Rachel. Siguiente, por favor. Ok, entonces, en cuanto al esófago, el esófago se origina como una prolongación, vamos a decir, tubular del intestino anterior. Disculpe, conectar que se me está descargando. Ok, entonces, en esta región ocurre un evento clave, la división del intestino anterior en los dos tubos distintos gracias a la formación del tabique traqueoesofágico. Entonces, primero está el anterior, divertículo respiratorio o esboza traqueal, que dará origen a la tráquea, bronquios, pulmones, y posterior el primordio del esófago. Durante la quinta semana, el esófago es corto, pero con el crecimiento del corazón y pulmones se alarga. Entonces, rápidamente, y en especial entre la sexta y séptima semana, está revestido de epitelio endodérmico, que prolifera intensamente al punto de obstruir temporalmente la luz esofágica. Esta obstrucción se resuelve mediante un proceso de recanalización por apoptosis. Entonces, el músculo del esófago tiene doble origen. Primero, el tercio superior contiene músculo estriado derivado del mesenquima de los arcos faríneos, principalmente el cuarto y sexto. Entonces, está inervado por el nervio vago, el décimo par craneal. Entonces, el segundo es los 2/3 inferiores están formados por músculo liso, que están derribados del mesodermo plánico con inervación del plexo autónomo esofágico. Entonces, el misterio dorsal del esófago se conserva durante el desarrollo y se forma en el mesodermo, que posteriormente se convierte en el lugar de paso de nervios y vasos hacia el esófago en el adulto. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la formación del estómago y la primera parte del duodeno, vamos con el estómago primero. El estómago se origina como una dilatación fusiforme del intestino anterior durante la cuarta semana. Su desarrollo involucra una compleja serie de rotaciones que transforman una estructura inicial tubular en la cavidad gástrica curvada y asimétrica del adulto. Entonces, en sus cambios morfológicos encontramos que durante la quinta semana, la región mediante el intestino anterior se dilata, formando una curvatura. Entonces, el estómago sufre una rotación longitud de 90 grados en sentido rotatorio, como vemos aquí. Entonces, la curvatura mayor se desplaza hacia la izquierda. Y como se pueden fijar, como ven por aquí, y la curvatura menor hacia la derecha. Posteriormente gira en su eje anteroposterior, haciendo que el píloro, que es el extremo caudal, se eleve hacia la derecha, y el cardis, o sea, le dicen cardías, extremo cefálico. Este se sitúa a la izquierda y ligeramente más abajo. Entonces, estas rotaciones desplazan el mesogástrico dorsal hacia la izquierda, formando la bolsa omental. Y al mismo tiempo hacen que el mesogástrico forme el aumento menor y los ligamentos hepáticos. En cuanto a su origen titular, primero el epitelio gástrico de arriba del endodermo, que da origen a las glándulas gástricas. Luego está el mesodermo,
bueno, el mesodermo es plácnico específicamente, circundante, que se origina la musculatura lisa y el tejido conectivo de la pared gástrica. Entonces, a nivel funcional, el estómago comienza a secretar ácido y enzimas a partir del tercer mes de gestación. Entonces, o sea, la motilidad gástrica, digamos, se desarrolla paralelamente al sistema nervioso entérico. Entonces, para también hablar aquí del duodeno, la porción proximal, el duodeno se forma a partir de dos porciones embriológicas. Primero, la parte superior hasta el orificio que es hasta el orificio del colédoco, como le dicen, se origina del intestino anterior, y la parte distal que proviene del intestino medio. Por esta razón, el duodeno tiene doble irrigación. Entonces, primero está la arteria celíaca para la porción anterior y la arteria mesentérica superior, específicamente la superior, para la porción medial y distal. Entonces, durante la quinta y sexta semana, el duodeno adapta forma de C debido a la rotación del estómago y el crecimiento del hígado. Esta curva empuja el duodeno contra la pared posterior del abdomen, y esto lo convierte en una estructura peritoneal, como le dicen, de manera secundaria, excepto el bulbo, o sea, el bulbo duodenal, que esta permanece intraperitoneal. Al igual que el esófago, el epitelio endodérmico del duodeno, temporalmente la luz, o sea, ¿cómo explico? Prolifera y oblitera temporalmente la luz, o sea, la luz duodenal, que se recanaliza posteriormente. Entonces, en su porción descendente se localiza la papila mayor, que es el sitio donde desemboca el conducto colédoco y el conducto pancreático. A partir del duodeno se desarrollan dos evaginaciones importantes. Tenemos el divertículo hepático, que origina el hígado vesicular. O sea, disculpen, el hígado. También está la vesícula biliar y las vías biliares. Y segundo están las yemas pancreáticas dorsal y ventral, que al funcionar se forman el páncreas. Muchas gracias. Bien, el intestino posterior da origen a lo que es el tercio distal, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, el recto y el conducto anal, su tercio superior o parte superior. Bien. El extremo distal del intestino posterior se introduce en la región posterior de la cloaca y da origen al conducto anorretal. La alantoide se introduce en la región anterior de la cloaca y da origen al seno urogenital primitivo. En cuanto a la cloaca, es una cavidad revestida de endodermo, y la parte más ventral, que sería donde está la membrana cloacal, está revestida de ectodermo. Entre medio de la ya mencionada está el tabique urorretal. El tabique urorretal está entre el seno urogenital primitivo y el conducto anorretal, que a partir de la semana número 7 por ahí va a romper esa membrana cloacal y da paso a lo que es la abertura donde está el conducto anorretal y el seno urogenital. Bien. Cuando no se hace una correcta o un correcto desarrollo de lo ya mencionado, por ejemplo, si no hay un desarrollo del tabique urorretal o de la membrana, existen lo que se llaman fístulas.
fístulas retovaginales y retouretrales. Y también existe algo que se llama el ano imperforado, cuando la membrana cloacal no se rompe. Pasa a la siguiente. Bien. En cuanto a la irrigación, se sabe que tiene dos orígenes diferentes. Eso se debe al origen embrionario. La parte más craneal deriva del endodermo y está irrigada por la arteria mesentérica inferior, que es la arteria del intestino posterior. La parte más caudal de ectodermo, irrigada por la arteria pudenda. Y en la parte más interna, que configuración interna del reto, del conducto anal, hay algo que se llama línea pectínea, que es el límite entre el endodermo y el ectodermo. A eso se le llama línea pectínea, que está por debajo de la columna anales. Paso a la siguiente. Paso con mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Yerismel Rosario Mejía y le estaré hablando sobre el origen y desarrollo embrionario y función del hígado. El hígado, su desarrollo embrionario, se origina del endodermo del tubo digestivo anterior, específicamente del brote hepático. Ese brote surge en la tercera semana de desarrollo y crece hacia el mesenquima del septum transversus, que luego continuará al diafragma. Durante el desarrollo, el hígado se divide en lóbulos y se forman los hepatocitos, las principales células hepáticas, mientras que los sinusoides hepáticos se desarrollan a partir de las venas vitelinas. Sigue. En las funciones del hígado vamos a encontrar la producción de bilis. La bilis ayuda a la emulsificación y digestión de las grasas en el intestino delgado. El metabolismo de nutriciones. Almacena glucógeno, vitaminas y hierro. También convierte lípidos y proteínas en energía según las necesidades del cuerpo. Producción de proteínas. Sintetiza factores de coagulación, proteínas plasmáticas como la albumina. También metabolismo de carbohidratos. El hígado juega un papel crucial en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Almacena glucosa en forma de glucógeno y la libera a la sangre cuando es necesario. También puede sintetizar glucosa a partir de otras fuentes como aminoácidos y glicerol. Metabolismo de lípidos. El hígado participa en la síntesis de triglicéridos y colesterol. También produce lipoproteínas que transportan los lípidos a través del cuerpo. También metabolismo de proteína. El hígado sintetiza muchas proteínas plasmáticas importantes como la albumina y los factores de coagulación. También convierte el amoníaco, un producto tóxico del metabolismo de las proteínas, en urea que se excreta por los riñones. La producción de bilis, como ya dije, es un líquido que almacena la bilis. Siguiente. Páncreas. Su desarrollo embrionario del páncreas se forma de dos brotes. El brote ventral dará lugar a la cabeza del páncreas. El brote dorsal formará el cuerpo y la cola. Estos brotes se funcionan alrededor de la sexta semana de gestación. Su desarrollo incluye la formación de islotes de Langenthal, porciones endocrinas y el sistema dural, porción exocrina. El páncreas mixta con funciones tanto exocrinas como endocrinas. Sigue, por favor. Cada una con propósitos específicos. La exocrina produce enzimas como tripsina para proteínas, amilasa para carbohidratos y lipasa para los lípidos, que se secretan en el duodeno. También producción de enzimas digestivas. Las células acinares del páncreas sintetizan y secretan una variedad de enzimas que se liberan al duodeno.
a través del conducto pancreático. Estas enzimas incluyen amilasa pancreática, que esta descompone los carbohidratos complejos como almidones y azúcar en azúcares más simples como la glucosa. Lipasa pancreática, esta descompone las grasas, triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, facilitando su absorción. Proteasas, trixina, quimotrixina y carbocipeptidasa. Estos descomponen las proteínas en péptidos más pequeños y aminoácidos. Nucleasas. Ribonucleasa y desoxirribonucleasa. Esta descompone los ácidos nucleicos como ARN y ADN en nucleótidos. La secreción endocrina está las células alfa, beta y delta de los islotes secretan glucagón, insulina y somatostatina, respectivamente, regulando el metabolismo de la glucosa. La función endocrina del páncreas se lleva a cabo en los histoles de Langer, que contienen diferentes tipos de células que producen hormonas que se liberan directamente al torrente sanguíneo para regular los niveles de glucosa como el azúcar en sangre y el metabolismo en general. Las funciones específicas incluyen la producción de secreción de insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, entre otras. Los pulmones. Su desarrollo embrionario surge del divertículo respiratorio, la llama pulmonar, que emerge del tubo digestivo anterior en la cuarta semana. Este divertículo se ramifica para formar los bronquios, bronquiolos y los sacos alveolares. Mientras que el mesenquima circundante contribuye al tejido conectivo y vasos sanguíneos. Sigue, por favor. Pasa la imagen, por favor. Los pulmones son órganos principales del sistema respiratorio y tienen funciones específicas cruciales para la vida, como el intercambio gaseoso, que este permite la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono en los alveolos, la filtración del aire, el moco y los cilios en las vías respiratorias, las cuales atrapan partículas y microorganismos. Mantenimiento del pH. Participa en la regulación del equilibrio ácido-base del cuerpo al controlar los niveles de CO2. Oxigenación de la sangre durante la inhalación. El oxígeno del aire inspirado pasa a través de las paredes delgadas de los alvéolos pequeños hacia los capilares sanguíneos circundantes. La eliminación de dióxido de carbono. Simultáneamente, el dióxido de carbono, un producto de desecho del metabolismo celular transportado por la sangre, pasa de los capilares a los alvéolos. Protección y defensa. Los pulmones tienen un mecanismo específico para proteger las partículas dañinas, patógenos y otras sustancias irritantes presentes en el aire, como la filtración en las vías aéreas superiores, el sistema mucociliar y macrófagos alveolares. Sigue, por favor. Pasa la imagen. Bueno, pues déjame seguir hablando. Origen de las glándulas salivales. La vesícula biliar. Ok.
Las glándulas salivales, su origen es endodermo del tubo digestivo, específicamente de las yemas epiteliales orales. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas que desarrollan a partir del endodermo de la cavidad oral durante el desarrollo embrionario. El momento específico del origen varía según la glándula. Glándula submandibular sube entre las semanas 6 y 7. Las glándulas sublinguales que se desarrollan entre las semanas 7 y 8. Las glándulas salivares menores se originan durante el tercer mes. Las glándulas parótidas se desarrollan más tarde, entre la cuarta y sexta semana, a partir del ectodermo, cerca del conducto auditivo externo. El tejido conectivo y los vasos sanguíneos de las glándulas salivales se derivan del mesenquima, el sistema nervioso asociado crucialmente para la regulación del crecimiento glandular. Tiene su origen en la cresta neuronal. Sus funciones inician la digestión química con enzimas como la amilasa salival y lubricación en los alimentos. La función principal es producir y secretar saliva hacia la cavidad oral y a través de los conductos. La saliva desempeña una serie de funciones esenciales para la salud bucal y la digestión. Lubricación, digestión, amilasa salival, lipasa linguinal, protección, limpieza, antimicrobiana, mantenimiento del pH, remineralización, sabor, fonación, cicatrización, entre otras. Sigue, por favor. Con vesícula biliar. El origen de la vesícula biliar, al igual que el hígado y las vías biliares, se origina a partir de la epaginación del intestino anterior. Durante la cuarta semana y el desarrollo embrionario, esta epaginación, conocida como divertículo hepático, se divide en dos porciones, porción craneal y porción caudal. La craneal da origen al hígado y a las vías biliares intrahepáticas, y la caudal da origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Específicamente, la vesícula biliar se desarrolla como una yema o brote que emerge del conducto cístico. Las funciones de la vesícula biliar está almacenamiento de bilis. El hígado produce bilis de forma continua. Cuando la digestión no está activa, la bilis se desvía hacia la vesícula biliar para su almacenamiento. Concentración de bilis. La vesícula biliar absorbe agua y eritrocitos de la bilis. Concentración hasta 5 a 10 veces su concentración original producida por el hígado. Liberación de bilis. También ayuda a la digestión y absorción de grasas. Excreción de productos de desecho, excreción de productos. Bueno, las glándulas gástricas. Origen de las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas se originan a partir del endodermo que reviste el estómago de desarrollo durante la vida embrionaria. Específicamente, a medida del epitelio, el estómago se diferencia, se invagina hacia la lámina propia, tejido conectivo subyacente para formar las fositas gástricas. En la base de estas fositas gástricas, el epitelio se especializa aún más para formar las diversas glándulas gástricas. Función: secreta ácido clorhídrico y enzimas como la pectina para digerir de proteínas. Secreción de ácido clorhídrico, desnaturalización de proteínas,
despliega la estructura tridimensional de las proteínas, haciéndolas más accesibles a las enzimas digestivas. También activación del pexinógeno, apexina. La pexina es la principal enzima proteólica del estómago. Secreta en forma inactiva para evitar la autodigestión de las células gástricas. Acción bactericida. Ayuda a eliminar muchas bacterias y otros microorganismos ingeridos por la alimentación. Acción, liberación de nutrientes. Esta contribuye a la liberación de ciertos nutrientes de los alimentos. Secreción de factor intrínseco. Esta glicoproteína es esencial para la absorción de la vitamina B12. Células principales osimógenas. Secreción de pexinógeno, secreción de lipasa gástrica, células mucosas del cuello, secreción del moco soluble, secreción endocrinas, células G, entre otras. Hasta aquí mi parte. Hola, buenas noches. En este momento yo les voy a estar hablando de los tres principales y primero que todo, para iniciar, me gustaría comenzar hablando sobre la formación de los órganos accesorios del tubo digestivo. Los órganos accesorios del tubo digestivo son esenciales para la digestión, ya que producen y almacenan sustancias que nos pueden ayudar a descomponer alimentos. Entre ellos están tres que son principales y son de los cuales yo les voy a hablar, que es el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Su desarrollo inicia a partir del endodermo del intestino primitivo anterior y comienza a formarse en la tercera semana de gestación. Este está compuesto de tres pasos muy importantes, que es la yema hepática, las células hepáticas primordiales y la vascularización. En el caso de la yema hepática, esta es una proliferación del endodermo del intestino anterior que crece hacia la mesénquima del septum transversum. Las células hepáticas primordiales, estas se diferencian en el hepatocitos y colangiocitos, que son las células de los conductos biliares, y la vascularización, que durante el desarrollo en esta parte el hígado está altamente irrigado por la vena vitilina y umbilical, pero que en la vida adulta su principal fuente de irrigación es la vena aorta y la arteria hepática. El hígado tiene su contribución en la producción de bilis, en el metabolismo de nutrientes, en la detoxificación, en la síntesis y en cuanto a la producción de la bilis es un líquido alcalino compuesto por sales biliares como el colesterol, entre otros. Este se almacena en la vesícula biliar y se libera en el duodeno, y también esta facilita la emulsificación de las grasas, permitiendo su digestión por la lipasa pancreática. En cuanto al metabolismo de nutrientes, este almacena y libera glucosa y también metaboliza proteínas y lípidos. Mientras que la dosificación, esta filtra sustancias tóxicas y metaboliza fármacos mediante enzimas hepáticas, conjuga la bilirrubina, evitando su acumulación en la sangre. La detoxificación filtra sustancias tóxicas y metaboliza fármacos mediante enzimas hepáticas conjugadas a la bilirrubina, evitando su acumulación en la sangre. Y por último, la síntesis de proteína plasmática, que esta produce albumina y sintetiza factores de coagulación como los fibrogenos y la protrombina. El páncreas. El páncreas se desarrolla a partir del endodermo, esto en el intestino,
más o menos en la cuarta a quinta semana de gestación. Esta se origina de dos yemas o brotes pancreáticos que son yema pancreática dorsal y yema pancreática ventral. En la yema pancreática dorsal, esta da lugar a la mayor parte del páncreas, como la cabeza, el cuerpo y la cola. Mientras que la yema pancreática ventral forma parte de la cabeza y el proceso uniforme, esto mediante el desarrollo. La yema ventral rota se fusiona con la dorsal alrededor de la séptima semana y a partir de esta función se forman los conductos pancreáticos, que son los principales en el Winsum. La constribución del páncreas cumple una función exocrina clave en el proceso digestivo, esto al liberar enzima al duodeno, facilitando así la digestión de macronutrientes tales como la amilasa, lipasa pancreática, la proteasa y la nucleasa. En relación a la amilasa, esta degrada los carbohidratos. Con relación a la lipasa pancreática, se encarga de hidrolizar lípidos en ácidos grasos y glicerol. La proteasa rompe las proteínas en péptidos más pequeños, o sea, lo convierte en péptidos más pequeños. Y la nucleasa, que degrada ácidos nucleicos tales como el ADN y el ARN. Las glándulas salivales. Las glándulas salivales, estas se desarrollan a partir del epitelio oral embrionario entre la séptima y octava semana de gestación. Su desarrollo ocurre por inervación del epitelio en el mesénquima subyacente, formando así lo que son brotes que se ramifican y canalizan para formar conductos acinos, dándole lugar a las unidades secretoras. Y cabe destacar que en este proceso se regulan por señales moleculares en el epitelio y en el mesénquima. Estas glándulas se desarrollan en la parótida submandibular y sublingual. En la parótida, la parótida es la primera en desarrollarse hacia la semana número 6 y deriva del ectodermo. La submandibular aparece alrededor de la semana número 7 y deriva del endodermo. Y la sublingual se desarrolla un poco después también del endodermo. Su contribución de las glándulas salivales tiene un papel esencial en la digestión inicial. Número 1. Producción de saliva. Esta de 1 a 1.5 litros al día, que contienen amilasa salival, que inicia la digestión de los almidones, la lipasa lingual, que actúa levemente sobre grasas más activas en el pH ácido del estómago, el moco, que lubrica el bolo alimenticio, y agua y eritrocitos, que facilitan la disolución de sustancias para el gusto. También está los lisocimas e inmunoglobina, que funcionan como antimicrobianas. Número 2, está la función que facilita la deglución, que humedece y compacta el alimento en bolo, facilitándola así para poder tragar. Y por último, que protege los dientes y mucosa. Mantiene así el pH limpio y limpia la cavidad oral. Hola, mi nombre es Valerie. Estaré hablando sobre las malformaciones del tubo digestivo. En este momento no puedo encender mi cámara ya que estoy compartiendo pantalla, pero más adelante tengo otra pequeña parte que trataré de que esta pueda encender. Para empezar, el tubo digestivo es una estructura esencial que se desarrolla tempranamente en la vida embrionaria o a partir del intestino primitivo, que este es derivado del endodermo. Su correcta formación implica procesos complejos de diferenciación, rotación, recanalización. Sin embargo, alteraciones durante estos procesos pueden originar diversas malformaciones congénitas que afectan la estructura y función del sistema digestivo. Las
malformaciones, ¿qué son estas? Bueno, son anomalías congénitas, es decir, están presentes desde el nacimiento y que afectan de la forma, la posición y la función de los órganos del aparato digestivo. Estas malformaciones ocurren cuando el tubo digestivo no se desarrolla correctamente en la etapa embrionaria. Pueden causar desde problemas leves hasta obstrucciones graves que requieren cirugía al nacer. ¿Cómo ocurren estas? Bueno, estas ocurren por problemas de recanalización, problemas en la rotación, persistencia de estructuras que debían desaparecer y problemas en la separación de la cloaca. En la parte de la recanalización, en esta el tubo digestivo en un momento se bloquea por la rápida multiplicación de células. Luego debe abrirse, o sea, recanalizarse. Si este no logra la recanalización bien, causa lo que es atresia y estenosis. Atresia, que es la falta de una parte del tubo, o sea, cuando está cerrado. Y la estenosis, que es cuando el tubo es muy estrecho. Por problemas de rotación tenemos que el intestino medio gira alrededor de 270 grados para colocarse en la posición correcta. Si este no logra girar bien, queda mal colocado, o sea, una mal rotación. Y esto puede provocar lo que es un vólvulo, que es cuando el intestino se tuerce y puede que se obstruya el paso de los alimentos. También tenemos la persistencia de estructuras que debían desaparecer. En este caso, el conducto vitelino que conecta el intestino con el saco vitelino debe desaparecer. Si este persiste, se forma lo que es el divertículo de Metzger, que es un saco extra en el intestino. Por último, tenemos los problemas en la separación de la cloaca. La cloaca es una cavidad que al principio es común para el sistema digestivo y urinario. Si este no logra separarse bien, aparecen fístulas anorrectales, que es la comunicación anómala entre el recto, la uretra y la vagina. Entre las malformaciones más comunes tenemos la atresia esofágica, que es una malformación congénita en la que el esófago no se forma correctamente. Esta se forma por un error en la separación entre la tráquea y el esófago y ocurre entre la cuarta y la sexta semana. Trae como consecuencia que el bebé no pueda tragar y puede haber fístulas traqueoesofágicas, o sea, conexión con la tráquea. También tenemos la estenosis pilórica, que es una afección poco común en bebés que provoca el estrechamiento del píloro, que es el músculo que se conecta al estómago con el intestino delgado. Este se forma por el engrosamiento anormal del músculo píloro en las semanas 5 y 6. Tiene como consecuencia dificultad en el paso de los alimentos y puede provocar vómitos en proyectil y deshidratación. También tenemos la atresia duodenal, que es una malformación congénita que obstruye el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Esto impide que los alimentos y los líquidos pasen del estómago al resto del intestino. Se forma por una falla en el proceso de recanalización del tubo digestivo y es normal que aparezca entre las semanas 5 y 8. Tiene como consecuencia vómitos biliosos, abdomen hinchado y está asociado con el síndrome de Down. También tenemos el divertículo de Metzger, que como mencioné anteriormente, es una de las más comunes y esta es una protuberancia que se realiza en forma de bolsa en el intestino delgado debido a un remanente del conducto onfalomesentérico. Se forma por la persistencia del conducto vitelino, una estructura que debía desaparecer, y esta puede causar inflamación, sangrado
y es similar a la apendicitis. También tenemos la malrotación intestinal. Continuamos con la onfalocele, que es un defecto congénito que ocurre cuando los intestinos y otros órganos abdominales protruyen a través del ombligo. Estos órganos, digamos que están fuera de la cavidad y están cubiertos por una membrana delgada y casi transparente. Esta se forma por fallo en el retorno del intestino y tras la hernia fisiológica. Puede ocurrir en la semana número 10. Tiene como riesgo infecciones y está asociado a otras malformaciones. La malrotación intestinal se produce cuando los intestinos no se desarrollan en su posición normal y puede causar obstrucciones intestinales. Se forma cuando la rotación del intestino medio es incompleta y ocurre durante la semana 6 a 12. Trae como consecuencia riesgo de vólvulo, o sea, de torsión y obstrucción intestinal. Gastrosquisis es un defecto congénito en el que los intestinos del bebé y a su vez otros órganos sobresalen por el orificio en la pared abdominal, generalmente a la derecha del ombligo, sin una membrana protectora. Como vimos anteriormente en la onfalocele, los intestinos y otros órganos están fuera, pero esos están recubiertos por una membrana. Pero en la gastrosquisis, estos no están recubiertos. Esto sucede por la falla en el cierre de la pared abdominal cerca del ombligo y puede ocurrir en la semana número 4. Trae como consecuencia daños por exposición al líquido amniótico y requiere de cirugía urgente. Y ya por último, para hablar de las malformaciones más comunes, tenemos las fístulas anorrectales, que este es un túnel anormal que va desde el ano hasta el recto o hasta la piel y puede ser causado por inflamación crónica e infección. Esa también sucede por la falla en la división de la cloaca en la semana 4 hasta el 7 por el tabique urorectal y puede tener como consecuencia dificultad para evacuar, la salida de las heces por las vías urinarias y genitales. ¿Por qué es importante conocer estas malformaciones? Bueno, porque muchas de estas necesitan de tratamiento inmediato después del nacer, como es la cirugía, y es clave diagnosticarlas temprano, además de que entender cómo ocurren nos ayudan a comprender cómo el embrión forma sus órganos correctamente. Los dejo con mi compañera. Hola a todos, mi nombre es Sara Miguelina de la Cruz y yo les estaré hablando sobre la atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. Primeramente debemos de saber cuando los bebés se están desarrollando antes de nacer pueden aparecer algunos problemas. Algunas veces el esófago y la tráquea no se forman correctamente. Esto puede causar lo que es una atresia esofágica y una fístula traqueoesofágica. Es posible que un bebé solo tenga una atresia esofágica o una fístula traqueoesofágica, pero la mayoría de las veces tienen ambas. Sabiendo esto, pasamos a describir lo que es la atresia esofágica, que no es más que una malformación congénita poco frecuente, caracterizada por la interrupción en la continuidad del esófago, con o sin comunicación persistente con la tráquea. Aquí podemos ver una imagen. Las causas, esta se debe a la desviación posterior y espontánea del tabique traqueoesofágico o al efecto de algún factor mecánico que impulsa la pared dorsal del intestino en sentido anterior. En su variedad más frecuente, la región proximal del esófago termina
en un saco ciego y la porción distal se conecta con la tráquea por medio de un conducto estrecho justo por encima de la bifurcación. Su diagnóstico puede ser antes del nacimiento o después del nacimiento. Cuando es antes del nacimiento, se utilizará lo que es una ecografía prenatal. Después del nacimiento, el paso de una sonda a través del esófago y radiografías. Los médicos pueden sospechar de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica antes del parto, basándose en los resultados de la ecografía prenatal, o después del parto, basándose en los síntomas. Cuando los bebés presentan lo que es una atresia esofágica, esto pueden babear mucho, ahogarse, toser y estornudar, tragar normalmente pero ahogarse, volverse azules o dejar de respirar. Su tratamiento consiste en cirugía. Antes de la cirugía, para reparar lo que son los defectos, se realizan preparativos para prevenir complicaciones como una neumonía por aspiración. En primer lugar, se suspende la alimentación por vía oral y se coloca un tubo en la parte superior del esófago para succionar continuamente la saliva antes de que ésta llegue a los pulmones. El bebé se alimenta por vía intravenosa. Pueden también aparecer complicaciones después de la cirugía. Los problemas más frecuentes son las fugas y la formación del tejido cicatricial en el lugar donde se reconecta el esófago. Muchos niños tienen dificultades para alimentarse. Se estima que alrededor de la mitad de los niños que tienen dificultades para alimentarse desarrollan lo que viene siendo un reflujo gastroesofágico, que no es más que el desplazamiento retrógrado de alimentos y ácidos desde el estómago al esófago, por lo que se puede administrar medicamentos que inhiben el ácido gástrico a los recién nacidos que sufren de atresia esofágica. Por su parte, la fístula traqueoesofágica, aquí podemos ver una imagen, son comunicaciones anormales entre el esófago y la tráquea o bronquio principal, denominándose fístula bronquioesofágicas, las cuales comparten lo que son un abordaje diagnóstico y terapéutico similar. Sus causas pueden ser congénitas o adquiridas, pueden ocurrir después de la cirugía o después de una cirugía, radioterapia, quimioterapia o por invasión de la vía aérea. La fístula traqueoesofágica comúnmente ocurre con una atresia esofágica. Como les había comentado, esta pueden presentarse por separados o presentarse ambas juntas. Un respirador mecánico o un tubo de traqueotomía también pueden causar lo que es una fístula traqueoesofágica, así como tumores, infecciones o la colocación de un tubo nasogástrico también pueden contribuir a una fístula traqueoesofágica. En ocasiones, los bebés pueden nacer con fístula traqueoesofágica. Su diagnóstico: se debe sospechar de una fístula traqueoesofágica por la presencia de tos, de la ingestión de los líquidos y sólidos, bronquitis, neumonía recurrente y malnutrición. El diagnóstico incluye lo que es la combinación de hallazgos clínicos, inmunológicos, endoscópicos que demuestren la fuga o la fístula traqueoesofágica. El tratamiento consiste o requiere lo que es un enfoque multidisciplinar. Este será quirúrgico o endoscópico. Aquí podemos ver otra imagen, teniendo en cuenta la etiología, el tamaño, la anatomía de la fístula traqueoesofágica, las comorbilidades del paciente, así como el pronóstico de su enfermedad. Para la fístula traqueoesofágica, se cerrará lo que es la conexión entre el esófago y la tráquea. Los medicamentos también pueden ayudar a aliviar lo que son los síntomas.
tratar o prevenir la infección bacterial. El oxígeno adicional también puede necesitarse si el nivel de oxígeno en su sangre es más bajo de lo normal. Los niños o los bebés que nacen con atresia esofágica y fístula traqueosofágica son transferidos a la unidad de cuidados intensivos neonatales para que estos puedan recibir lo que son cuidados especiales. Su tratamiento puede consistir en tanto que la enfermera ponga el bebé sobre su estómago para ayudarlo a drenar la saliva por la parte del esófago cercano a la boca. Hasta aquí mi parte. Hola otra vez, les habla Valerie nuevamente. Ahora les estaré explicando las malformaciones del estómago. Tenemos que el estómago se desarrolla a partir del intestino anterior durante la 4ª semana de desarrollo embrionario. Su forma definitiva se logra gracias a la rotación y el crecimiento diferencial de sus paredes. Las malformaciones gástricas pueden alterar el tránsito digestivo, la absorción y la nutrición del feto y del recién nacido. Entre las malformaciones del estómago más comunes tenemos la estenosis pilórica congénita. Este es un engrosamiento anormal de la capa muscular del píloro, lo que causa una obstrucción al vaciamiento gástrico. Tiene su origen debido a un fallo en la recanalización del canal pilórico o a la hiperplasia de la musculatura circular. Esta trae consigo vómitos no biliares en proyectil, pérdida de peso y hambre constante. Esta puede afectar el tránsito del contenido gástrico hacia el duodeno, provocando la desnutrición y el desequilibrio electrolítico. Seguimos con estómago ectópico o ectopia gástrica, que es la presencia de tejido gástrico en lugares fuera del estómago, como es el esófago o el intestino. Tiene su origen en la migración anómala de células endodérmicas productoras de ácido y trae como consecuencia úlceras y sangrado en zonas no preparadas para el ácido gástrico. Agenesia o hipoplasia gástrica es la ausencia o desarrollo insuficiente del estómago. Este tiene su origen en un fallo en el desarrollo del intestino anterior y trae como consecuencia la incompatibilidad con la vida o requiere intervención quirúrgica inmediata, ya que afecta gravemente el almacenamiento y el procesamiento del alimento. Duplicación gástrica. Esta es la presencia de un segmento duplicado del estómago, generalmente en forma de quiste. Surge por un error en la vacuolización del intestino anterior o en la separación incompleta del intestino primitivo. Puede ser asintomática o puede causar obstrucción, dolor abdominal y vómitos. Trae como consecuencia interferir con el tránsito gástrico o generar síntomas por comprensión de órganos vecinos. ¿Cómo afectan estas el desarrollo del sistema digestivo? Bueno, las malformaciones del estómago pueden alterar lo que es el tránsito de alimentos desde el estómago hacia el intestino, la digestión química de los alimentos, si hay hipoplasia o si hay alteración glandular. También pueden alterar la absorción en el intestino por la falta de preparación adecuada del quimo, el estado nutricional y el crecimiento del bebé o recién nacido puede estar afectado. Y por último, la estructura y el desarrollo secundario de otras partes del tubo digestivo. Por ejemplo, el duodeno puede dilatarse si hay una obstrucción pilórica. Los dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Nicole Vicente. Yo les estaré hablando acerca de las malformaciones intestinales, incluyendo la atresia intestinal y el ilio meconial.
Las malformaciones congénitas del intestino son anomalías que ocurren durante el desarrollo embrionario y pueden afectar la continuidad, movimiento y función del tubo digestivo. Dentro de estas están la atresia intestinal y el hilio meconial. Son dos de las principales causas de obstrucción intestinal neonatal. Vamos a empezar con la atresia intestinal. ¿Y qué es la atresia intestinal? Es una anomalía congénita en la que hay una interrupción completa del lumen intestinal, lo que impide el paso de los alimentos y las secreciones digestivas. Esta malformación puede afectar cualquier parte del intestino, pero es más frecuente en el duodeno, yeyuno e ilio. Se han identificado dos mecanismos principales que pueden causar esta malformación. El primero es la falta de recanalización del intestino. Durante las 6 y las 7 semanas de desarrollo, el intestino sufre un proceso de obliteración temporal debido a la proliferación del epitelio endodérmico. Posteriormente, este epitelio debe sufrir apoptosis para permitir la formación del lumen. Si este proceso falla, entonces se produce una atresia o estenosis, especialmente en el duodeno. La otra causa es accidentes vasculares intrauterinos. En otras porciones del intestino, la atresia suele deberse a alteraciones en la irrigación sanguínea fetal. Hay muchos tipos de atresia intestinal. Se pueden clasificar según su morfología. Hay de tipo 1, que esta es membranosa. Aquí hay una membrana delgada que obstruye el lumen, pero el intestino sigue conectado. La tipo 2, aquí es en el cordón fibroso. Dos extremos del intestino están conectados por un cordón fibroso. Está la tipo 3. Aquí hay una interrupción completa entre los segmentos intestinales y defecto del mesenterio. Se forma en forma de V. La tipo 4, aquí hay múltiples atresias a lo largo del intestino. En los recién nacidos con atresia intestinal presentan síntomas de obstrucción intestinal dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida. Estos síntomas pueden ser vómitos biliosos, distensión abdominal, pueden ser ausencia de expulsión de meconio o polidramios en el embarazo. Se puede diagnosticar mediante ecografía prenatal, también radiografía de abdomen y estudios con medio de contraste. El tratamiento es siempre quirúrgico y consiste en primero reanimación inicial y luego ya cirugía correctiva. Ahora vamos a hablarles acerca de el hilio meconial. Es una obstrucción intestinal neonatal causada por la acumulación de meconio espeso y pegajoso en el hilio distal.
se asocia en más del 90% de los casos con fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta el transporte de cloro y agua en el intestino, produciendo secreciones más espesas. Los síntomas en recién nacidos con ilio meconial son distensión abdominal severa, vómitos biliosos o no biliosos, ausencia de eliminación de meconio en las primeras 24 o 48 horas de vida y masa palpable en el abdomen inferior. Esto se debe al acúmulo de meconio. Se puede diagnosticar mediante ecografía abdominal, mediante también enema con medio de contraste o prueba de fibrosis quística. El tratamiento depende de la severidad de la obstrucción. En casos leves se pueden usar enemas osmóticos con medio de contraste hidrosolubles para disolver el meconio y permitir su eliminación. También con rehidratación y soporte nutricional. En casos más severos, si los enemas no funcionan o hay complicaciones como perforación intestinal, se requiere cirugía. La cirugía puede implicar una resección del segmento afectado o la creación de una ileostomía temporal para permitir la recuperación del intestino. Ya para concluir, la atresia intestinal y el ilio meconial son malformaciones congénitas graves que afectan la función del intestino. Ambas condiciones requieren diagnóstico temprano y en la mayoría de los casos intervención quirúrgica para restaurar la función digestiva de recién nacido. Muy buenas noches, mi nombre es Yanilex Aquino y le voy a estar hablando de las malformaciones anorrectales MAR. Las malformaciones anorrectales son un espectro de defectos congénitos que afectan el ano y el recto. Estas malformaciones ocurren durante el desarrollo embrionario, entre la cuarta y la octava semana de gestación, cuando la cloaca se divide para formar el tracto urogenital y el recto. La falla en la separación completa o el desarrollo anormal de estas estructuras puede resultar en diversas malformaciones anorrectales. Siguiente, por favor. La atresia anal, también conocida como ano imperforado, es un tipo específico de malformación anorrectal donde el ano no se desarrolla correctamente y puede presentarse en varias formas. La membrana anal persistente, una fina capa de tejido que cubre la abertura anal, la atresia anal con fístula, el recto termina en un fondo de saco ciego y puede haber una conexión anormal, fístula con el perineo y la uretra en hombres y la vagina o vestíbulo en mujeres. La atresia rectal, el recto está separado del ano por una distancia variable de tejido. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Generalmente se diagnostica en el examen físico del recién nacido al observar la ausencia o eliminación de meconio dentro de las primeras 24 horas. Durante las primeras 24 horas. Ese es un signo de sospecha. En caso de fístula, el meconio puede eliminarse a través de una abertura normal, perineo, uretra, vagina. Se pueden realizar estudios como radiografías invertidas para determinar la distancia entre el fondo de saco rectal y la piel perineal. Una ecografía, cisturografía miccional y resonancia magnética para definir mejor la anatomía y buscar anomalías asociadas.
tenemos el tratamiento. El tratamiento es principalmente quirúrgico. La estrategia depende del tipo de complejidad de la atresia. En casos simples de membrana anal persistente, se puede realizar una anoplastia primaria para crear una abertura anal. En casos más complejos, puede ser necesaria una colostomía inicial para desviar las heces, seguida de una anorrectoplastia sagital posterior u canal quirúrgico para reconstruir el canal anal y corregir las fístulas. Las dilataciones anales posoperatorias son frecuentemente necesarias para mantener la permeabilidad del neoano. Siguiente, por favor. Ahora les voy a estar hablando del divertículo de Merkel. El divertículo de Merkel suele ser asintomático y se descubre inicialmente durante una cirugía o autopsia. Cuando es sintomático, las manifestaciones clínicas pueden incluir hemorragia gastrointestinal indolora debido a la ulceración de la mucosa ileal adyacente por ácido secretado por el tejido gástrico ectópico. También podemos ver obstrucción intestinal por intuspección bulbo-obridas y diverticulitis, inflamación del divertículo, que puede simular apendicitis. El diagnóstico puede ser difícil. La gammagrafía con Texio 99 milímetros perteniacto es el estudio más específico para detectar la mucosa gástrica ectópica en el divertículo, especialmente útil en niños con sangrado. Otras pruebas como la tomografía computarizada o ecografía pueden ser útiles para diagnosticar complicaciones de la diverticulitis u obstrucción. El tratamiento es quirúrgico, generalmente mediante una diverticulectomía o resección segmental del ilion con anastomosis primarias si hay complicaciones como perforación, sangrado extenso o afectación significativa del intestino adyacente. Algunos cirujanos recomiendan la resección en niños y adultos jóvenes debido al riesgo de complicaciones futuras, mientras que otros prefieren una conducta expectante en pacientes asintomáticos con mayor bajo riesgo quirúrgico. El pronóstico después de la resección quirúrgica de un divertículo de Merkel sintomático suele ser excelente con baja tasa de recurrencia de los síntomas. También las complicaciones como la perforación o obstrucción con retraso en el diagnóstico y tratamiento pueden aumentar la morbilidad. El pronóstico para los divertículos de Merkel asintomáticos que no se recesan es generalmente bueno, aunque existe un riesgo de por vida de desarrollar complicaciones, estimado entre el 4 al 6%. Hasta aquí mi parte. Para concluir, el desarrollo embrionario del tubo digestivo es un proceso complejo y perfectamente coordinado que inicia desde las primeras semanas del embarazo. A partir del endodermo embrionario se forma un tubo que dará origen a todos los órganos del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Este tubo debe alargarse, dividirse, rotar, recanalizarse y diferenciarse en estructuras especializadas. Cualquier alteración durante estas etapas puede dar lugar a las malformaciones congénitas, como ya las mencionadas, atresia, estenosis, malrotación, entre otras, que pueden afectar gravemente la alimentación, digestión y la salud en general del recién nacido. Comprender estos procesos no solo es esencial para la medicina y la embriología, sino también para la detención temprana y el tratamiento adecuado de estas condiciones. En resumen, el estudio del desarrollo embrionario del tubo digestivo permite entender el origen de muchas patologías digestivas
y resalta la importancia del seguimiento prenatal y la intervención oportuna en los casos necesarios. Hasta aquí nuestra exposición y muchas gracias por su atención.